Hola con todos, hola con todos, muy buenos días con toda la gente que nos escucha en esta mañana, en esta sesión de en taller Intercomisiones del IPGH. Mi nombre es Julio Paltanzo de la Comisión de Historia. Para mí es un honor poder estar con todos ustedes aquí presentes esta mañana en este panel que pues es muy interesante, tratará acerca de la temática de los volcanes y su impacto en lo que respecta a la cuestión arqueológica. La mesa de hoy se llama justamente Los volcanes como una clave arqueológica histórica. Esta mañana, agradeciendo por supuesto a todas las personas que nos están escuchando por los canales virtuales. Bueno, primero que nada voy a presentar en general a los expositores, luego haré, antes de que hable cada uno de ellos, una breve descripción de su trayectoria profesional. Y bueno, también haré una pequeña reseña de lo que respecta a las reglas metodológicas de esta mañana. Bueno, agradeciéndole su presencia, estimados amigos, la mañana de hoy contamos con el magíster Andrés Mosquera, la ingeniera Lorena Merino, el doctor Carlos Montalvo, y al final, bueno, estará dando unas conclusiones generales y reflexiones sobre todo este taller, estas dos jornadas enriquecedoras de debate, con el doctor Mario Ruiz. Bueno, las reglas metodológicas de esta mañana. Cada expositor tiene 20 minutos para exponer. Esto está siendo grabado, por supuesto, y transmitido también por Facebook Live. Y después de que cada uno de los expositores haga su ponencia, entraremos a un foro de preguntas y respuestas. Bueno, en ese sentido, luego de que hagamos los foros de preguntas y respuestas, daremos paso finalmente a María Ruiz, quien, pues, como parte del comité organizador, estará dando unas palabras y reflexiones generales de clausura de este taller. Voy a empezar esta mañana, primero que nada, entonces, con este panel con el magíster Andrés Mosquera. Bueno, Andrés Mosquera, lo voy a presentar en este momento, es antropólogo con mención en arqueología, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en estudios socioambientales, graduado en Flaxo. Ha hecho además de investigación arqueológica en las diferentes regiones del Ecuador, enfocándose en el estudio de la relación medio ambiente con los sistemas de bosque húmedo tropical y bosque nublado. Perdón. Ya, y bosque nublado. Eh, Sus trabajos se caracterizan por la aplicación de nuevas tecnologías y metodologías como el empleo de drones y herramientas SIG. Además, ha trabajado como arqueólogo en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y actualmente es arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, el IMP. Bueno, sin más entonces, Andrés, por favor, empezaríamos con tu con tu presentación, perdón, en esta mañana. El tema que versa sobre las cenizas volcánicas, modificación del paisaje en el sitio de Tola, Granada, ubicación en la parroquia Nanegalito. Marcadores, cronologías en el Piedemonte Occidental del Ecuador durante el periodo de interacción tardío, primera parte. Bueno, esta es una ponencia que es compartida también con la ingeniera Lorena Merino, que la presentaré después de que, pues, por supuesto, Andrés nos presente su exposición en esta mañana. Bueno, sin más, entonces, por favor, Andrés, bienvenido. Bueno, contamos entonces a partir de ahora, siendo las 9:15, 9:13, perdón, 20 minutos. Por favor. Buenos días, Julio. Gracias al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por esta invitación. Y bueno, sí, como comenta Julio, yo voy a hablar precisamente de los análisis de cenizas volcánicas y cuán significativos son para la investigación arqueológica. Aprovecho, bueno, esta oportunidad para presentar los resultados de una de las últimas investigaciones que ha realizado el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que se ha desarrollado en un sitio de arquitectura monumental que se ubica en la parroquia Nanegalito. Y bueno, voy a presentar de manera general los contextos arqueológicos que hemos registrado, pero también hacer un énfasis en la importancia de los análisis de las cenizas volcánicas y cómo estas se presentan como horizontes temporales que nos permiten definir una cronología relativa de cada uno de los contextos. Entonces, un poco lo que, bueno, he planificado para esta charla es hablar de los antecedentes. O sea, aquí en Ecuador, bueno, ya se han hecho varios trabajos, varios investigadores, sobre todo para realizar análisis de cenizas volcánicas y tratar de entender esta relación del ser humano-medio ambiente en la época prehispánica, tomando en cuenta que en el pasado
hubieron varios eventos naturales, en este caso erupciones volcánicas, que afectaron sin lugar a duda a las poblaciones en la época prehispánica. Como vemos en la pantalla, hay varias publicaciones que son unos clásicos en la literatura para entender esta problemática, y vemos algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, cuando realizamos una excavación arqueológica, se pueden identificar varias capas de ceniza volcánica. En esta lámina que les estoy presentando, ven en la imagen izquierda cómo hay una capa de ceniza volcánica que está sellando un contexto arqueológico en el cual hay campos de cultivo, son campos de camellones. Esto se ubica aquí en Quito, en el Parque de la Carolina, y es muy evidente cómo hay una modificación antrópica, que precisamente el ser humano está construyendo estos montículos con estos canales, pero posteriormente hay una caída de ceniza y esto se ve bastante bien expresado en la estratigrafía. En la imagen de la derecha pueden ver otro sitio arqueológico. Este sitio se llama Taxima, se encuentra en la parroquia El Condado, y aquí, bueno, el Instituto Metropolitano de Patrimonio ha realizado investigaciones, pero pueden ver cómo hay varias capas de ceniza volcánica, corresponden a la erupción del volcán Pululagua, que ocurrió hace 2400 años aproximadamente, y debajo hay contextos arqueológicos, incluso se han encontrado hoyos de poste, estructuras circulares, pueden ser posiblemente las evidencias del poblado más antiguo que se ha encontrado en el altiplano de Quito, pero precisamente con estos ejemplos se puede evidenciar la importancia del análisis de las cenizas volcánicas para entender de alguna manera la temporalidad de los contextos arqueológicos. Haciendo referencia a la caída de ceniza del Purulagua, es importante mencionar que, bueno, otros investigadores como Seidler han mencionado que, o más bien han podido definir bastante bien, que esta ceniza se encuentra incluso en sitios arqueológicos ubicados en la costa ecuatoriana. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta imagen que la tomé de una publicación de Isaacson y Seidler, el manto de ceniza del Purulagua, cómo llega a la costa, y cómo aquí, por ejemplo, hay varias fases arqueológicas, una ocupación del periodo formativo tardío, que corresponde a la cultura chorrera, y posteriormente hay varias caídas de ceniza, en este caso la ceniza del Purulagua, y posteriormente ya tenemos una ocupación del periodo de desarrollo regional, que es Camacoaque, y la fase Muchique 1. Para un poco mencionar los antecedentes del área en la que yo estoy trabajando, es el Piedemonte Occidental. Voy un poco más adelante a desarrollar los aspectos geográficos de esta zona de estudio, pero quiero mencionar que aquí también se han realizado algunas investigaciones con este enfoque ambiental, y de igual manera fue Isaacson quien hizo excavaciones cerca del complejo arqueológico Tulipe, y él fue quien define la fase Nueva Era. En la publicación de Isaacson, ella menciona que hay varios marcadores cronológicos, habla de la erupción del Huehua Pichincha, ocurrida en el 300 años antes del presente. Menciona que en la estratigrafía del sitio que él excavó en Nueva Era, que está ubicado en Nanegalito, hace referencia a la capa de ceniza del Purulagua. Él plantea esta fecha del 2300 antes del presente, y debajo de esta capa de ceniza encuentra material cultural fechado en el 2718 antes del presente, y menciona que esta ocupación correspondería al periodo formativo. De igual manera, algo similar en la zona de estudio, en el sitio Nambillo, que fue investigado por Ronald Lippi. Nambillo se encuentra en Mindo. Ahí de igual manera se encontraron varias ocupaciones arqueológicas, pero que estaban separadas por varias capas de ceniza volcánica, para lo que él define como el paleosuelo número 3. Ahí encuentra de igual manera cerámica arqueológica, menciona que tiene similitudes con la cerámica chorrera de la costa, pero sobre ese paleosuelo él encuentra de igual manera una capa de ceniza volcánica que corresponde a la erupción del volcán Pululagua. Otras investigaciones más recientes que se han ejecutado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ahí se identificaron los sitios de los Naranjos y las Mercedes. La investigación fue realizada por el arqueólogo Angelo Constantine, y como pueden ver en estos perfiles, se definen bastante bien capas de ceniza volcánica, pero lo importante de la investigación de Constantine
es que debajo de la erupción del Purulagua encuentra varios paleosuelos, encuentra ocupación humana, pero él encuentra más que nada contextos en los que hay artefactos líticos, y las fechas que tiene Constantine le permiten plantear que él ha encontrado contextos del periodo arcaico. Las fechas están entre el 6000 y 7000 antes del presente. Ya, bueno, un poco más específico en el área de estudio, en el área en que estoy trabajando, aquí en la parroquia en Anegalito, que está ubicado en el Piedemonte Occidental, una zona de transición entre la sierra y la costa, en la cual hay varias cuencas hidrográficas que son, algunas de las más representativas serían la cuenca del Chirapi, la del río Pachijal, también tenemos la del Guayabamba, el Alambi, tenemos la cuenca del río Blanco, y cerca de la cuenca del río Blanco está el complejo arqueológico Tulipe. Y esto es importante porque yo un poco voy a desarrollar una idea a continuación para diferenciar cómo hay distintos procesos de complejización social en cada una de estas cuencas hidrográficas. Es importante comentar, bueno, como antecedente, que yo realicé mi tesis de maestría precisamente en la subcuenca del río Pachijal, que es en esta área en la que está definida el punto verde, y he reconstruido un mapa hipotético en base, obviamente, a investigaciones arqueológicas, información histórica de lo que hubiese sido en el pasado el país Yumbo. La cultura Yumbo fue un grupo étnico que estuvo ocupando el Piedemonte Occidental para el periodo de integración, y con los datos se reconstruyó este mapa. Aquí tenemos las parroquias que están en el Distrito Metropolitano de Quito, que son parte del Piedemonte Occidental, y otras que están en Santo Domingo de los Áchilas. Lo que yo planteo en mi tesis de maestría es que esta área que está en la subcuenca del río Pachijal es un área periférica del país Yumbo, pero que posiblemente hay un centro, y este centro está en la cuenca del río Blanco, cerca de los ríos Tiniche, el río Tulipe. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque yo en la subcuenca del río Pachijal encuentro esto, encuentro evidencias de monumentalidad, estructuras monticulares de tierra, algunas de grandes dimensiones. Encontré estructuras con muros de piedra, caminos, abundantes materiales de superficie. Sin embargo, son diferentes a los que se encuentran en esta zona, que sería una zona más central, por la que posiblemente habían más rutas de acceso a quizás ríos principales que conectaban con la costa y permitían un intercambio más directo con lo que actualmente son las provincias de Esmeraldas y Manabí, que es esta área que yo menciono, que es la de la cuenca del río Blanco, donde está el complejo arqueológico Tulipe, donde hay toda esta cantidad de puntos que ven aquí. Son pirámides truncadas, no son simplemente montículos, son pirámides truncadas, y varias tienen rampa. Entonces, debido a eso, en 2021, a finales de 2021, se selecciona este sitio, como pueden ver, de arquitectura monumental. Se llama Tola Granado, ubicado en la parroquia Nanegalito, en el cual se deciden hacer excavaciones arqueológicas precisamente para identificar los contextos y tratar de definir cómo fue el proceso constructivo de este elemento arqueológico. Entonces, bueno, parte de la metodología de investigación fue realizar sobrevuelos con drones, vuelos planificados para elaborar una cartografía digital, pero esto con el objetivo principal de complementar con una prospección geofísica, mediante la cual se definieron varias anomalías en el subsuelo. Utilizando sistemas de información geográfica se pudo representar las anomalías. En este caso teníamos una anomalía que pueden ver aquí, que está graficada en sentido oeste-este, y también desde el laboratorio ya definimos cómo iba a ser la metodología de excavación. Aquí trazamos una trinchera que luego la replanteamos en campo con el objetivo de definir a qué corresponde la anomalía número 1, y al realizar los primeros niveles de excavación ya vemos cómo van cambiando las capas en el subsuelo. Se empiezan a presentar unos depósitos arenosos anaranjados, que precisamente ya más adelante voy a desarrollar, corresponden a una capa de ceniza volcánica. Debajo se encuentran pisos de arcilla compactada, materiales arqueológicos, incluso varios estaban totalmente íntegros. Un detalle más de estos pisos de arcilla compactada: aquí vemos cómo se definen bastante bien los pisos de arcilla compactada, y en otras áreas fuimos profundizando mucho más para definir otros contextos.
Entonces, lo que se ve en esta imagen es, hay una ocupación, la más tardía del sitio, en la que hay un piso, hay materiales culturales, abundantes fragmentos de carbón vegetal, pero en otro nivel, aproximadamente 80 centímetros bajo superficie, se empiezan a presentar otro tipo de evidencias, y son estas las que pueden ver en esta imagen. Se empiezan a presentar eh, cambios en el material que veníamos excavando, y vemos que habían secciones en las que habían estos rasgos que eran mucho más compactados, estaban asociados a estas capas arenosas más amarillentas, que de igual manera corresponden a una capa de ceniza volcánica. Aquí podemos ver la estratigrafía, una ceniza volcánica, aquí está representada, es una arena anaranjada, el piso que tenemos de la ocupación más tardía, y aquí vemos cómo hay ciertas áreas de compactación que de igual manera se fueron definiendo bastante bien al continuar con la excavación. Entonces, es precisamente esta, la anomalía número uno que se definió en la prospección geofísica, que es lo que ustedes pueden ver en estas imágenes. Corresponde a bloques de arena y arcilla compactada que son parte del sistema constructivo de esta pirámide truncada, es decir, en un momento de la época prehispánica, en este caso sería la cultura de los yumbos, empezó a construir este tipo de elementos arquitectónicos, pero a través de estos bloques de arena y arcilla compactada, que en algunos casos presentan inclusiones de materiales culturales, y también, bueno, como pueden ver, tienen presencia de pones. Y continuando con la excavación, se pudo definir que estos bloques se presentan no solamente 80 centímetros bajo superficie, sino que incluso pueden estar asociados con el inicio de construcción, de la construcción del montículo, porque se encontraron a 400 centímetros bajo superficie, es decir, a 4 metros, como pueden ver aquí. Los bloques están súper bien definidos, de igual manera asociados a rellenos de una arena de color un poco, uh, una arena más clara, que corresponde a una capa de ceniza volcánica. Y pueden ver aquí un poco el gráfico de las distintas ocupaciones, la ocupación más temprana en la que se puede definir estos bloques de arena y arcilla compactada, la ocupación más tardía, que está muy cerca de la superficie, que corresponde sobre todo a este piso de arcilla compactada. Y aquí tenemos la estratigrafía, la que un poco más, bueno, Lorena va a desarrollar más adelante. Yo solamente quiero presentar los datos arqueológicos, pero hacer énfasis en esto. O sea, ya se ha definido bastante bien que la primera capa que mencionaba de esta arena anaranjada corresponde a la erupción del huevo Pichincha, ocurrida hace 300 años. Debajo tenemos una capa de ceniza volcánica del Pichincha de igual forma, hace 400 años. Y tenemos, bueno, estos bloques de arena y arcilla compactada, pero que están sobre la erupción del Quilotó. Entonces esto es importante porque la erupción del Quilotó ocurre en 800 años antes del presente. Y nosotros tenemos las fechas para este contexto en el que encontramos la evidencia de estos bloques de arena y arcilla compactada. Fueron tomadas muestras de carbón vegetal, se mandaron a fechar, y tenemos estas fechas. Tenemos dos dataciones absolutas que están con estas edades, o sea, 1318, 1280 después de Cristo. Entonces es totalmente coherente tanto el análisis de las cenizas volcánicas como las dataciones absolutas para poder tener la cronología de este contexto arqueológico. Voy a ser muy breve presentando los datos de los materiales culturales que encontramos en este contexto, bueno, en estos contextos arqueológicos. Hay varios tipos morfológicos, encontramos torteros de fusayolas, encontramos estas evidencias de cuencos, vasijas compuestas, algunas tienen decoraciones con apliques. En este caso vemos una vasija, posiblemente un cántaro, que tiene una decoración con posiblemente sea la representación de un ojo en forma de grano de café. Los torteros tienen decoraciones, y esto es muy característico de la cultura yumbo, decoraciones con motivos en forma de espirales. En cuanto a la tecnología de la cerámica, se pudo definir que en las distintas ocupaciones hay presencia de, o sea, la arcilla tiene presencia de lo que pueden ver aquí, estas láminas doradas que han sido definidas por Merino, que corresponden a biotita dorada. Y obviamente mencionando el antecedente que estos análisis ya se expresaron hace alrededor de 20 años por un informe que presentó Marco Vargas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,
Sin embargo, la descripción de la composición mineralógica de la arcilla, la cerámica de los yumbos, quizás no fue tan rigurosa. Y en este caso, con la investigación que hemos realizado como IMP y con los aportes de la geóloga Lorena Merino, se ha podido definir bastante bien la composición mineralógica de la cerámica de los yumbos. En este caso, resalto que hay una gran cantidad de cerámica con presencia de biotita dorada, y como pueden ver, bueno, esto es un gráfico en el que se ve que en cada una de las procedencias en los distintos depósitos simplemente aumenta o disminuye la cantidad de biotita dorada, pero está presente en cada una de las ocupaciones arqueológicas. Otro dato importante en cuanto a la tecnología es que se encontró otro tipo de cerámica con la pasta mucho más fina, más delgada, pero que presentaban unas láminas un poco más plateadas. Y por las características de la cerámica se presumía que era una cerámica cosanga, pero al hacer el análisis de la composición mineralógica se pudo definir que es mica moscovita, y con esto se concluye que sí, o sea, esta cerámica que se encontró en este sitio corresponde a una cerámica de filiación cultural cosanga, pero obviamente esta cerámica procede de la cordillera oriental. En cuanto a la lítica, es importante mencionar que hay tres tipos principales de materias primas. Son materias primas locales, pizarras, rocas tipo cher, andesita, y hay muy poca presencia de obsidiana. Es decir, en esta zona de estudio hay muy poca presencia de obsidiana. Se encontraron alrededor de 4 lascas en toda la excavación, lo cual es algo llamativo, pero es importante resaltar que las poblaciones prehispánicas en esta zona de estudio están utilizando materias primas locales para elaborar artefactos como tanto de cerámica como de lítica. Algunos ya artefactos más formales, fragmentos de manos de moler, fragmentos de metate. Se hicieron varios estudios de paleobotánica para cada una de las ocupaciones arqueológicas, y bueno, se pudo definir que para la ocupación más tardía hay presencia de Seamais, Manio de esculenta, Dioscorea sp y Pomea batatas, es decir, maíz, yuca, ñame y camote. Es importante porque estamos presentando datos empíricos eh, acerca de la alimentación de estas poblaciones prehispánicas que estaban asentadas en el Piedemonte Occidental. Para la ocupación más tardía es un poco similar, pero encontramos un dato interesante, que había Solanum tuberosum, es decir, hay papa. Esto quiere decir que es una evidencia de un intercambio con otro piso ecológico, el Piedemonte, bosque nublado, con el altiplano andino. 2 minutos, por favor, Andrés. Sí, ya para culminar, pueden ver, bueno, aquí planteamos ya en las conclusiones que estos bloques no se encuentra la matriz en el sitio como tal, sino que estamos planteando que es un suelo que fue transportado desde otra zona, en la cuenca del Río Blanco, y precisamente están utilizando el suelo para elaborar estos bloques de arena y arcilla compactada. Eso un poco más les va a desarrollar la idea Lorena. Mencionar que como antecedente también, bueno, en Cochasquí se ha definido que estas pirámides truncadas con rampa fueron elaboradas con bloques, pero obviamente con materias primas de la Sierra Norte, en este caso con Cangagua. Entonces hay que un poco pensar esta relación entre los yumbos y los caranquis, las pirámides truncadas de la Sierra Norte con bloques de Cangagua, las del noroccidente con bloques de arena y arcilla compactada, es decir, materias primas locales. Culmino solamente con esto mencionando una de las conclusiones más interesantes que hemos podido definir: 2 sistemas depositacionales. El primero es un sistema natural que corresponde a caídas de ceniza volcánica, 2 marcadores cronológicos, la erupción del Pichincha de 300 AP, Quilotoa 800 AP. El segundo sistema depositacional es antrópico, es decir, el ser humano está utilizando el suelo para crear estos bloques de arena y arcilla compactada y así construir el montículo artificial. He mencionado que en base a la tecnología y el análisis de la tecnología de la cerámica se puede definir que hay presencia de 2 grupos étnicos. El primero corresponde a los yumbos, porque la arcilla contiene estos elementos que mencionaba, biotita dorada, y el segundo, cosanga, porque tiene mica y moscovita. La presencia, en este caso, de Solanum tuberosum de papa, es la evidencia empírica del contacto entre varios pisos ecológicos, el Piedemonte Occidental con el altiplano andino,
Mencionar nuevamente, las poblaciones prehispánicas del Piedemonte están utilizando materias primas locales, andesita, roca tipo cher y pizarras. Es importante mencionar que las construcciones monticulares en tierra, de estas estructuras en tierra, actualmente podemos entenderlos como paisajes culturales que se encuentran en todo el Piedemonte occidental, son elementos de arquitectura monumental que resaltamos en esta investigación, cómo estamos abordando estas evidencias que hemos registrado y que el ser humano está empleando suelo como materia prima para la elaboración de bloques. Entonces, de alguna manera se puede entender que el suelo puede ser un artefacto. Entonces, yo con esto concluyo. Esta es la bibliografía que se utilizó para la investigación arqueológica. Los agradecimientos, el agradecimiento principal a la institución a la cual represento, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, a varios profesionales que han colaborado en la investigación, y sin lugar a dudas a los propietarios del predio que han facilitado los trabajos en campo, y también a las personas de la comunidad que han participado muy activamente en las excavaciones arqueológicas. Con esto, bueno, yo agradezco por su atención y les dejo, bueno, ahí mi contacto en caso de que requieran información adicional o algo más de datos que se puedan compartir adelante. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu presentación, muy interesante. Seguimos, por favor, ahora con la ingeniera Lorena Merino. Ella es ingeniera geóloga graduada en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Ha desempeñado labores en diferentes campos de la geología, principalmente en temas relacionados con el estudio de fenómenos de remoción en masa, gestión del riesgo, seguridad minera y manejo de explosivos, modelamiento geológico, geotécnico en áreas con anomalías de deformación o subsidencia de suelos, actualización cartográfica, tratamiento de datos y análisis geoquímicos enfocados en la minería. Análisis petrográfico de rocas, cerámicas y sedimentos volcánicos. Y además ha participado en varios proyectos de investigación arqueológicos como el de Acuarela, Rubipamba, Tola Grande, Llano Chico, Tola Sicilio, y actualmente se encuentra realizando trabajos geotécnicos en empresas de consultoría geológica. Bueno, ella va a continuar con la segunda parte de esta presentación que pues Andrés la presentó. No voy a repetir de nuevo el título de la misma, entiendo que es la continuación de ella, entonces vamos a dar paso a Lorena. Tiene igual 20 minutos, siendo 9:37, comenzamos con su presentación, por favor, Lorena, bienvenida. Creo que está apagado el micrófono, Julito. Sí, a ver, Lorena, por favor. Sí, perdón. Ya, ahora sí. Buenos días con todos. Agradezco muchísimo por la invitación que me han hecho a este taller. Estoy compartiendo ya mi presentación. Por favor, si me indican, si se observa la presentación. Sí, se observa. Sí, ya, ok. Listo. Bueno, como parte complementaria como parte, ay, perdón, otra vez creo que sí se observa la presentación, disculpe Sí. otra vez. Si Sí, lo pones en grande, se vería mejor, por favor. exacto, porque algo pasó aquí, vamos a ver. Ahora vamos a ponerle. Exacto, ahí se observa mejor y otra vez no está en modo presentación. Ahí sí, perfecto. Bueno, entonces como parte complementaria del trabajo que presentó Andrés, de mi parte hemos realizado un trabajo de investigación geológica en el sitio arqueológico Tola Granada. Entonces, como podemos observar aquí, el trabajo principal que se realizó en la zona fue el análisis de la estratigrafía en los perfiles excavados en la pirámide trunca de Tola Granada. El presente trabajo de investigación se realizó el análisis petrográfico de los sedimentos de suelo, en los cuales se pudo identificar dos principales guías cronológicas que nos permitieron también definir la naturaleza de los depósitos en la zona de Tola Granada. Aquí podemos observar una fotografía de la zona excavada y un perfil.
Bueno, principalmente para la elaboración del trabajo se realizó el análisis estratigráfico de 3 perfiles en la zona excavada, en la cual se puede identificar, como podemos observar en la figura 1, los dos primeros depósitos, el TG 22109 y 04, son depósitos estratigráficamente continuos. Es decir, que estos estratos fueron estables, pero a partir del TG 2213 se observó un cambio en la estratigrafía, es decir, una modificación en el terreno, porque aquí los depósitos no presentan una continuidad estratigráfica ni un espesor continuo. Aquí se puede observar en la primera figura también que algunos depósitos tienen una discontinuidad estratigráfica. En la figura 2 se puede nuevamente observar esta discontinuidad en los estratos, en los depósitos, no son estables, son depósitos retrabajados. Sin embargo, se puede observar también una capa arriba de la capa TG2202, se puede observar una capa de tefra que anteriormente Andrés les había mencionado, es la capa guía del Pichincha del 300 AP. En la figura 3 también podemos observar nuevamente unos bloques que son bloques son bloques areno-arcillosos, bloques que prácticamente no fueron depositados naturalmente, son bloques que fueron elaborados por las personas y para la construcción de estas pirámides. Posteriormente, para este trabajo también se realizó la salida de campo y se analizaron varios perfiles en los cuales también se identificaron capas guías, como en la figura 7, en el perfil TGM3, encontramos una capa retrabajada del volcán, de la erupción del volcán Pichincha del 300 AP, y en la capa TGM3D también encontramos minerales y también pomes relacionados a la erupción volcánica del Quilotoa del 800 AP. En la figura 8 también, bueno, es un control estratigráfico que realizamos cerca del estero Sawambi, en donde también encontramos un paleosuelo posiblemente asociado posiblemente asociado a una continuidad estratigráfica de los flujos del Pululagua. Sin embargo, esta capa solo fue para un control estratigráfico. En la figura 9, en cambio, sí encontramos también caídas de cenizas retrabajadas. En la capa TGM 5G, encontramos una capa definida ya como capa del Pichincha del 1000 antes del presente. Sobre esta capa encontramos una capa de ceniza del Quilotoa. Igual esta era una capa retrabajada del Quilotoa del 800 años antes del presente. Y sobre este encontramos una secuencia estratigráfica en la cual se puede observar una ocupación cultural y además podemos nuevamente observar la caída de tefra del Guagua Pichincha del 300 años AP. Esta tefra es muy importante porque es un indicador cronológico en toda la zona, se encuentra aflorando en varios perfiles de los ríos Mindo, también del río Blanco. Entonces esta capa de tefra es muy característica de la erupción del Guagua Pichincha, está oxidada en toda la zona y aflora principalmente en estos ríos. Ya. Adicionalmente también en la vía Nanegalito encontramos un perfil en donde encontramos una secuencia eruptiva del volcán Pululagua. Analizamos la tefra de este depósito y encontramos las características petrográficas de las pomes del volcán Pululagua de la erupción del 2400 AP. Esta se encuentra sobre un paleosuelo y debajo de todo este depósito se encuentra también aflorando un depósito de arcilla, más o menos de arcilla alterada de todo el batolito de Apuela que está aflorando en la zona. Y ya, como parte del análisis petrográfico también se realizó el análisis de las propiedades y características físicas de las pomes para identificar a qué erupción pertenecen. En este análisis se realizó el análisis de los diámetros máximos de las pomes, tanto como de densidad,
minerales, componentes minerales, y también coloración de las pomes y minerales indicadores de las diferentes erupciones volcánicas. Encontramos pomes del Guagua Pichincha del 300 años antes del presente, del Quilotoa del 800 años antes del presente, y las pomes del Pululagua del 2400 años antes del presente. Bueno, una vez realizado el trabajo de recolección de muestras, se hizo una comparación petrográfica con trabajos de Valverde del 2011, Vallejo del 2011 y Vallejo del 2019. Estos trabajos tienen información sobre análisis petrográficos de las erupciones del volcán Guagua Pichincha, del Quilotoa, del Guagua Pichincha del 400 y del 300 años antes del presente. Del Quilotoa del 800 años antes del presente, del Guagua Pichincha del 1000 años antes del presente y del Guagua Pichincha del 1000 años antes del presente, además del Pululagua del 2400 años antes del presente. Entonces, ¿qué se hizo con esta comparación petrográfica? Prácticamente se comparó el porcentaje de los minerales existentes en nuestras muestras recolectadas y también las características principales de las pomes, como la coloración y también la densidad de las pomes, además de la forma del vidrio y el porcentaje del vidrio, porque estos indicadores también nos permiten identificar a las cenizas para conocer su fuente. Bueno, y posteriormente se realizó el análisis mineralógico, petrográfico de los depósitos encontrados, en los cuales se determinaron los porcentajes de los minerales con lavado y secado de muestra, tamizado. También aquí se hizo conteo de porcentajes por el método de puntos y se pudo determinar en varios de los análisis petrográficos el porcentaje de las plagioclasas, de los piroxenos, orlendas, cuarzos, magnetita, y también esto nos permitió definir la fuente de los depósitos naturales que se encontraban en los perfiles en los que recolectamos muestras. Estos son algunos de los análisis que se realizaron. Por ejemplo, este es un depósito tomado en el perfil, perdón, tomado en el perfil este es un depósito tomado en el perfil PGM5. Aquí se encontró también varios minerales que identificaron, que nos permitieron identificar que este depósito tiene, por ejemplo, es un suelo retrabajado que contiene una composición de líticos del 15%, también tiene cerámicas. Por ejemplo, en este se encontró piroxenos, orlendas, cerámicas, y todos estos porcentajes fueron realizados con el análisis de puntos. Bien. Bueno, adicionalmente, después de realizar todo este análisis petrográfico, se realizó una correlación estratigráfica entre los perfiles tomados en las áreas estudiadas. Entonces, el primer perfil que pudimos correlacionar, más que nada porque esta correlación estratigráfica nos permitió, por ejemplo, identificar varios depósitos que se encontraron en otros puntos de control, relacionar a la estratigrafía de Tola Granada. Aquí encontramos, por ejemplo, en el río Canchupi, que encontramos cerca a Mindo, encontramos un depósito en donde pudimos identificar la capa del Guagua Pichincha del 1000 años antes del presente y nuevamente la capa del Quilotoa, 800 años del presente, y también la capa anaranjada del Guagua Pichincha del 300 años antes del presente. En el río Blanco encontramos un depósito de suelo arcilloso arenoso. Este depósito de suelo es igual un dato muy importante porque anteriormente Andrés les había mencionado que la construcción de las pirámides truncas tenían una continuidad, pero no tenían una continuidad estratigráfica, sino que los depósitos de estos bloques no tenían o presentaban intervención antrópica. Entonces,
Como conclusión, o más bien, llegamos a la hipótesis de que estos bloques que están en el perfil TG4, TG224, perteneciente al perfil del Río Blanco, fue el material que se utilizó para la construcción de estos bloques que se encuentran en Tola, Granada. Y bueno, la estratigrafía general de la zona se resume con dos principales indicadores cronológicos. Sería la capa del Guagua Pichincha del 300 años antes del presente y también la capa del Quilotoa del 800 años antes del presente. Estos bloques presentes aquí, estos bloques arcillosos con arenas, también contienen pomes. Estas pomes que se analizaron dentro del bloque pertenecen a la erupción del Quilotoa del 800 años del presente. Aquí también se puede observar la discontinuidad de las capas de ceniza, que posiblemente las capas, como son retrabajadas, no se encontró una composición definida en porcentajes, se encuentran un poco alejados de los porcentajes de las muestras padres. Sin embargo, lo que se puede concluir aquí es que esta discontinuidad estratigráfica indica un modelamiento del paisaje, o sea, no son depósitos naturales, sino más bien son depósitos que tienen intervenidos antrópicamente y que las personas utilizaron para modificar el paisaje. Adicionalmente, aquí también encontramos un suelo de ocupación cultural. En este suelo de ocupación cultural también se encontró material cerámico, lítica, y bueno, la lítica que se encontró en la zona principalmente porque la zona presenta 4 formaciones geológicas, pero la principal, la formación Macuchi, Santadeo, Silante, y también está aflorando en toda la zona el batolito Nanegala, Puela. Aquí principalmente se encontraron dacitas en el recorrido que hicimos sobre los ríos Alambi, Río Blanco, encontramos andesitas, lavas recristalizadas, andesitas, y lo principal de la zona, como dato arqueológico que ya les había mencionado el Andrés, un gran aporte para los datos de las cerámicas de la zona, es que en toda la zona está aflorando el batolito de Nanegala, Puela, y este batolito se está alterando. Entonces, este batolito también está afectado por la alteración hidrotermal. Ahí hay grano de oritas y cuarzo de oritas que están alterándose. Y este material se está convirtiendo en arcillas. Este material contiene composición mineralógica en cuarzo, plagioclasas, piroxenos, horblenda, pero principalmente tiene un indicador de alteración hidrotermal que se llama biotita dorada. Estas laminillas que vemos aquí son producto de esta alteración hidrotermal que está afectando a toda la zona, y estas rocas se están alterando, están alterándose a lo largo del río río Alambi y río Tulipe. Entonces se puede observar estos minerales en las arenas de los ríos, y entonces lo que también se podría concluir a partir de estos datos es que las personas que estaban utilizando la cerámica o estaban elaborando la arcilla, estaban elaborando cerámica y utilizaron la arcilla local, utilizaron esta arcilla que está alterándose en esa zona. Por tanto, en toda la cerámica que se encontró en toda la Granada, se puede encontrar este indicador mineralógico que nos permite saber que esta cerámica fue utilizada de esa zona local en donde hay este tipo de rocas. Bueno, y como conclusiones, después de todos los análisis que se realizaron, se puede concluir que las principales erupciones volcánicas que afectaron a la zona son las erupciones del Guagua Pichincha del 300 AP, 400, 1000 AP, 1600 AP. Y también la erupción del Quilotoa y Pululagua del 2400 AP. Claro, estas erupciones también definieron las ocupaciones de los periodos formativos de desarrollo regional e integración.
Otra conclusión también importante es que en la construcción de las pirámides de la pirámide trunca, se observa que hay una modificación de paisaje debido a la discontinuidad estratigráfica que hay. Es decir, que estos depósitos no fueron naturales, sino que hubo este tipo de intervención antrópica para la modificación del mismo. Y que las fuentes de arcilla que utilizaron para la elaboración de la cerámica prácticamente son de la zona donde existe esta alteración hidrotermal y están ocupando esta arcilla que contiene este mineral secundario como la biotita dorada. Ay, algo pasó. Ay, se me colgó. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Lorena por tu exposición. La continuación técnica de lo que expuso anteriormente Andrés. Muy amplio el trabajo respecto a toda esta zona del noroccidente y los impactos historiales vulcanológicos. Bueno, a continuación vamos a dar paso ahora a Carlos Montalvo. Carlos Montalvo, listo, ya. Carlos Montalvo, Puente, es robambeño, cuenta con un PhD por la Universidad de Roma, La Sapienza, Italia. Ha participado en varios grupos de investigación y proyectos en el Ecuador e Italia, como el Grupo Celti de Italia, Italia Scavi en el Monte Grosse, Guardia, Italia, Proyecto Arqueológico Las Orquídeas, Ecuador, Proyecto Arqueológico Rancho Bajo, Ecuador, Proyecto Arqueológico Machalilla, Ecuador, es decir, una experiencia profesional en Italia y Ecuador. Se ha especializado en la aplicación de tecnología y gráfica computarizada a la documentación arqueológica. Sus intereses principales en cuanto a la investigación se centran en la aplicación de herramientas SIG a la arqueología, enfocados en el registro y gestión de datos arqueológicos, en la elaboración de secuencias cronológicas, es decir, cronotipología, y en el estudio estratigráfico de procesos de formación de los yacimientos arqueológicos, así como en tecnologías relacionadas con la fabricación de cerámica y procesos pirotecnológicos. Bueno, la ponencia que él nos va a dar en esta mañana versa sobre la ceniza del volcán Pulagua como indicador cronológico en la meseta de Quito. La evidencia de los sitios formativos de Cotocollao, Taxima, Tajamar y Rancho Bajo. Siendo 9:57 de la mañana, contamos con Carlos, por favor, 20 minutos. Bienvenido. Adelante, Carlos. Gracias, Julio. Procedo a compartir la pantalla. Bueno, primero veamos si logro compartir la pantalla. Me comentan, por favor, si se puede ver. Uy, ya se adelantó. Ya, creo que sí se puede ver, ¿no es cierto? Sí. Si le amplificamos más, por favor. Sí, por supuesto. Listo, bueno, buenos días con todos. Gracias Buenos días. por siempre poder compartir un poco de información arqueológica con todos ustedes. Es muy grato. Esta ponencia obviamente es una ponencia un poco más de revisión. Creo que la ponencia de Andrés y Lorena fueron bastante exhaustivas en cuanto a las nuevas aplicaciones y observaciones que se pueden hacer a través de los elementos volcánicos, sobre todo las cenizas, para entender mejor el paisaje y el desarrollo de las culturas en ciertas áreas geográficas del noroccidente en este caso. Pero este es un fenómeno que digamos, esta visualización de la ceniza, del uso de la ceniza, sobre todo a nivel arqueológico, es una cosa, son estudios muy extendidos que ya se van usando desde hace algunas décadas aquí en el Ecuador y han dado muchas luces con respecto a los contextos arqueológicos. Yo aquí les he venido obviamente a contar sobre quizás el más obvio de todos. Andrés ya habló un poco de justamente, y es la ceniza del volcán Pululagua como indicador cronológico en la meseta de Quito. Vamos a ver un poquito, sobre todo, a pesar de que no son los únicos sitios, nos vamos a enfocar en Cotocollao, en Taxima, en Tajamar y Rancho Bajo, porque creo que en estos sitios podemos ver claramente las capas y la potencia de las capas estratigráficas de ceniza
en perfiles de los materiales obviamente expulsados por el volcán Purulahua durante la erupción del 2400 AP, como bien señalaban los colegas. Bueno, el volcán Purulahua es un volcán que se encuentra hoy por hoy dentro del distrito metropolitano de Quito, en la zona norte de la ciudad. Aquí podemos ver en esta foto de 1902, con inclusive las laderas internas al cráter cultivadas. Hoy por hoy el volcán es además una reserva geobotánica, ¿no? Para tener una idea más clara geográficamente de dónde nos estamos ubicando con el Purulahua, pues aquí podemos ver en la zona norte, aquí arriba, en este triangulito que dice Purulahua, la ubicación del volcán respecto al norte de la ciudad, a la zona extremo norte de la ciudad, sobre todo si tenemos en cuenta que esta es la zona de Cotocollao y el condado, y acá tenemos Calderón, y acá tenemos un poco todo lo que sería San Antonio, mitad del mundo, ¿no es cierto? Vamos a ver que los sitios de los que nos vamos a ocupar justamente están en este extremo norte, es decir, los más cercanos, de cierta manera hasta el momento encontrados del periodo formativo al volcán, sin por esto descartar que hayan algunas o muchas otras ocupaciones en esta zona pertenecientes a este periodo, ¿no? El periodo formativo, cuando hablamos del periodo formativo, sobre todo en la sierra norte del Ecuador, el mismo se refiere sobre todo al formativo tardío, y estamos hablando aproximadamente entre el 1500 y 500 antes de Cristo. Realmente la erupción del volcán Purulahua, a la que yo estoy haciendo referencia, ha sido bastante estudiada, hay bastante literatura al respecto, ya desde el mismo 88 con la publicación de Villalba, que es quien investiga el sitio de Cotocollao. El sitio de Cotocollao, recordemos, de todas maneras es descubierto por Pedro Porras en los 70, y publicado en el 82 por el mismo personaje. Aquí podemos ver, lo que me interesa que vean en estos gráficos es más o menos cuál es la relación entre los conos volcánicos y las áreas de influencia, tanto del volcán Purulahua como del Pichincha respecto a esta franja que tenemos aquí en el centro, que sería digamos, esta es la zona, esta mancha de aquí, la gris, correspondería al actual distrito metropolitano de Quito. Y bueno, podemos ver aquí las áreas de afectación directa e indirecta, ¿no? Para los flujos piroclásticos, para los lahares y para la caída principal de los piroclastos. La otra cosa importante de la que ya habló también un poco Andrés es la dispersión de la ceniza en el caso del Purulahua, que podemos ver aquí resaltado con tomate. El Purulahua sería el 9, este puntito que tenemos aquí, y más o menos veríamos que la ceniza se dispersa pues principalmente en un sentido noroeste, ¿no? Estos son indicadores importantes porque pueden marcar dónde podemos encontrar esta ceniza estratigráficamente, como ya comentó también Lorena. Por ejemplo, en la zona del noroccidente, en la zona de Nanegalito, obviamente se identificó la ceniza, ¿no? Bueno, como ya también lo dijo Andrés, como ya lo remarcó Lorena, la erupción se sitúa más o menos en el 2400 antes del presente. Aproximadamente Seidler la sitúa en digamos, la datación media que usa es la de 465, si no me equivoco, 465, 475 antes de Cristo, lo que la sitúa entre el 400 y el 500 antes de Cristo, y recordemos que dentro de la cronología tradicional, el periodo formativo tardío, bueno, realmente dura de entre 800 y el 400 antes de Cristo, para dar después paso al periodo de desarrollo regional. Pero como estamos viendo aquí, como ya lo señaló Andrés, tanto Isaacson como Seidler reportan obviamente la presencia de la ceniza del Purulahua por fuera del área directamente de Quito. Esto ya vamos a ver qué implicaciones tiene. Sería el equivalente básicamente a la Tefra 2, que separa la ocupación chorreroide, que está Buchila 2, de la Muchique 1, que ya sería del desarrollo regional, al menos esto en San Isidro, en la zona de Jamacoaque, ¿no? Y aquí también podemos ver la dispersión propuesta
hacia el occidente de la ceniza del Purulahua de esta erupción, ¿no? Bueno, en Quito realmente, como les comentaba, más allá de los sitios de Taxima, Tajamar, Rancho Bajo y Cotocollao, hay muchos más, hay muchas más ocupaciones documentadas para el periodo formativo tardío. Quizás es necesario resaltar como muy importantes la de la Florida, donde también tanto Solórzano como Mosquera encuentran los niveles correspondientes de la ceniza del Purulahua, como en Rumipamba, donde Constantine Ugalde y las excavaciones que se están realizando hoy por hoy han documentado niveles con la presencia de ceniza de este volcán, ¿no? Obviamente cubriendo las ocupaciones del formativo. Como les comentaba, en esta presentación nos vamos a concentrar en estas cuatro del extremo norte, justamente por la potencia de los estratos y porque creo que arqueológicamente y didácticamente son las que dan una mejor idea con respecto a qué nos encontramos los arqueólogos cuando nos enfrentamos a cenizas, a eventos cataclísmicos de ceniza volcánica como el del Purulahua. Empezamos con Cotocollao. Bueno, ya les comenté que Cotocollao fue descubierto inicialmente por Porras, investigado inicialmente por él, sucesivamente investigado por Villalba y publicado en el 88 también con auspicio del Banco Central del Ecuador. Bueno, pero ¿qué encuentra Villalba? Villalba encuentra pues restos de estructuras rectangulares agrupadas agrupadas pues en pequeños grupos, en pequeños clústeres, creando una especie de vecindades, ¿no? Que ocupan, de cierta manera, capilarmente el territorio. Los materiales de Cotocollao, obviamente, siendo los primeros materiales del periodo formativo encontrados en esta zona, en la zona de Quito, son característicos y dan el nombre a todo el periodo cultural. Y por eso justamente conocemos a las ocupaciones del formativo quiteño como Cotocollao, ¿no? Vamos a encontrar sobre todo cuencos, las botellas, sobre todo las botellas tipo Cotocollao con el asa que presenta un pico, un salidito, son, digamos, son el material más conocido y diagnóstico para identificar la presencia de materiales Cotocollao, además de las decoraciones con incisiones como las que vemos aquí arriba, ¿no? Y después obviamente tenemos también todas las decoraciones y los tipos de botellas llamados también chorreros. Se hipotiza una fuerte influencia machalilla y chorrera para las ocupaciones de Cotocollao. Bueno, ¿pero qué encontró Villalba en cuanto a ceniza, como les decía? Aquí podemos ver una imagen tomada de la publicación de Villalba de Alvarado y Villalba de 1998, en la cual podemos ver claramente, bueno, claramente dentro de lo que la foto en blanco y negro permite, la capa de ceniza del Purulahua, que la estoy recorriendo ahorita con el mouse, y cubre obviamente también una capa de pomes, ¿no? Vamos a ver que esto es una constante dentro de las evidencias estratigráficas para los sitios cubiertos por esta capa que corresponderían al periodo formativo, ¿no? El Rancho Bajo, bueno, Rancho Bajo es un sitio que está un poquito más arriba de Cotocollao, está en el barrio de Prados del Condado, barra Justicia Social, hoy por hoy dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Podemos verlo aquí, investigado en los años, desde el 2011 por María Fernanda Ugalde y posteriormente por un equipo formado por María Fernanda Ugalde, Eric Dirdal y mi persona en el año 2017. Donde podemos ver claramente una mesetilla delimitada por quebradas, donde se localiza la ocupación. Vamos a ver que esta es una constante, realmente casi todas estas mesetillas o áreas delimitadas por quebradas que descienden del volcán Pichincha, tienen ocupaciones del periodo formativo. Rumipamba se encuentra en una de estas, la Florida se encuentra en una de estas y seguramente las otras cercanas tenían ocupaciones de este tipo también. ¿Qué
¿Qué encontramos a nivel estratigráfico, como les decía, con respecto a la erupción del Purulagua? Bueno, en este caso el depósito 5 y 6, que en esta imagen se puede ver con estos dos grises diferentes, y aquí podemos ver la correspondiente fotografía, la misma, ¿no? La ceniza blanca claramente delimitada, que sería el D5, que es esta ceniza fina, seguida por toda esta capa bastante suelta de pomes. Lo que vamos a ver siempre, lo que he podido ver que caracteriza estas dos capas es que la inferior, la de pomes, es bastante suelta, es decir, uno poco a poco la trata de limpiar y se desmorona, mientras que la de ceniza superior es más fina, es mucho más fina. En Tajima, un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más al norte, respecto a los sitios de Rancho Bajo y de Cotocollao, se localiza en las faldas del Casitagua. Este sitio fue originalmente descubierto durante la prospección realizada por Domínguez y por Victoria Domínguez y colegas en inicios de los 2000, como parte del inventario de sitios arqueológicos del Distrito Metropolitano de Quito, después publicado en el 2009. Este sitio lo descubren justamente porque se meten a una de estas quebradas laterales y encuentran pues toda la columna de ocupación y logran identificar niveles del periodo formativo en la parte más profunda. Ya posteriormente, en el año 2019, se realizan excavaciones bajo la dirección de María Fernanda Ugalde y Eric Dirdal, y yo colaboré en esa campaña también. Y lo que podemos ver es, bueno, en este caso, el mismo fenómeno, ¿no? La capa blanca gigantesca, en este caso de ceniza compacta, que cubre la capa de ceniza mezclada con pomes, que es mucho más suelta, pero obviamente si nos vamos un poquito más al norte, aquí estamos un poco más al norte, vemos que en este caso el grosor de la capa de cenizas es mucho más grueso que lo que habíamos podido apreciar en Cotocollao o en Rancho Bajo, ¿no? La deposición es mucho más potente. Y cubre siempre este estrato café, que equivale al estrato donde encontramos todo lo que es las ocupaciones del periodo formativo. En este caso, bueno, aquí se ven algunos, se pueden intuir algunos huecos de poste de estructuras. Mismo ejercicio, podemos ver aquí también en la capa 15 y 16 las potentes capas de la erupción del Purulagua, seguida por otra serie de capas de ceniza alternadas de pisos retrabajados en toda la zona. Cabe decir que obviamente las ocupaciones se encuentran en los estratos del periodo formativo y no se ha podido hasta el momento establecer ocupaciones en la parte superior de la estratigrafía, es decir, el equivalente al desarrollo regional o inclusive la integración. Finalmente, el sitio de Tajamar, también excavado por Victoria Domínguez, una campaña que inicia en el 2009 y termina en el 2011, en lo que hoy conocemos como la ciudad bicentenario, cerca de la mitad del mundo. Mismo ejercicio, encontramos las capas de tefra, como podemos ver aquí en las fotos que he tomado del informe de Domínguez del 2011, que cubren el estrato café, donde se encuentran normalmente las ocupaciones del formativo, con sendas capas tanto de piedra pómez como de ceniza compactada, ¿no? Bueno, este ha sido un rápido recorrido. Lo que me interesaba es que vea cómo se ven, que aprecien cómo se ven en estratigrafía las capas del Purulagua en el área de la meseta de Quito. Y bueno, como observaciones finales, quizás concluir que la ceniza volcánica puede ser, desde el punto de vista estratigráfico, un excelente indicador para ubicarnos en un momento temporal específico. Arqueológicamente, cuando nosotros excavamos en Quito, sabemos que si nos encontramos con esta capa de ceniza compacta, bastante blanca, muy blanca, y seguidamente de una capa bastante suelta de pomes, pues estamos ante la erupción del Purulagua, y seguramente lo que encontraremos debajo, si es que hubiera una ocupación, va a ser material formativo, probablemente asociado a Cotocollao, a la cultura Cotocollao. Como se ha mostrado en las anteriores diapositivas, la ceniza del volcán Purulagua permite, y bueno, ya le dije, en la meseta de Quito, ubicar temporalmente las ocupaciones del periodo formativo. Dichas ocupaciones se localizan por debajo de potentes estratos de ceniza y pomes productos de dicha erupción.
Los sitios de objeto de esta presentación no son los únicos de este periodo. En la meseta de Quito, cubiertos por la capa de ceniza del Pululagua. Esta cubre los niveles formativos de los sitios de Rumipamba y La Florida, entre otros, donde es claramente identificable. También, si ustedes van y visitan el Parque Arqueológico de Rumipamba, van a poder apreciar en algunos de los perfiles la ceniza expuesta. La ocupación de la meseta de Quito habría cesado debido a la erupción del Pululagua, es decir, las capas de ceniza del Pululagua sigilan la ocupación del periodo formativo y después de esto, como les decían, al menos para la meseta de Quito, no hay evidencia de una ocupación clara durante el desarrollo regional, a excepción de zonas externas como Llano Chico, como Jardín del Este en Cumbayá, o inclusive zonas cercanas al Ilaló o el Valle de los Chillos. La ocupación de la meseta de Quito reiniciaría aproximadamente en el 500 después de Cristo, un poquito antes quizás, ya con el inicio del periodo de integración. Y como habíamos dicho también desde el inicio, y también lo remarcó Andrés Mosquera en su presentación, la erupción del Pululagua, según Isaacson y Seidler, habría causado estragos también en el área Jamacoaque. La presencia de un manto de tefra identificado con la ceniza de este volcán en el área antes mencionada sirve de referente para separar la ocupación chorreroide del final del formativo a aquella de Jamacoaque del desarrollo regional. Bueno, ahorita les comparto un poco la bibliografía. Si tienen alguna duda o pregunta, aquí están mis contactos. Y eso ha sido todo. Les agradezco mucho por su gentil atención. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Montalvo por su presentación. Realmente, bueno, las tres han sido complementadas prácticamente, no solo por la zona geográfica que han abarcado, sino por cuanto han permitido referirse de una u otra manera a las mismas erupciones volcánicas, a través, por supuesto, de las técnicas arqueológicas o computacionales o geológicas. Bueno, no sé si hay preguntas por parte del público. De mi parte, bueno, sería bueno también provocar una especie como de debate entre ustedes mismos. No sé qué clase de referencias o qué clase de ejemplos pudiéramos nosotros compartir en cuanto a las técnicas metodológicas, ¿no? Cómo se alimentan las técnicas que ustedes han utilizado como para poder complementar mucho más el conocimiento, al menos de la zona de Quito realmente. Y si en ese sentido puede darnos alguna herramienta a la historia en torno a estas en todas estas erupciones volcánicas. Yo quisiera un poco hacer esa discusión antes de dar paso a preguntas, animándoles a que por favor las preguntas las pueden hacer aquí por el chat, o de no, las podríamos abrir aquí mismo en directo en el ¿cómo es? En el Zoom. Así que bueno, adelante, por favor, podemos seguir en el mismo orden. Andrés, Lorena y Carlos. Sí, Julio, entiendo tu pregunta. Bueno, resaltar que, bueno, lo que se ha hecho con la investigación que presentamos en la mañana de hoy es un estudio interdisciplinario en el que precisamente estamos trabajando arqueólogos con geólogos para precisamente tener datos más duros y así poder interpretar los contextos. No solamente es el dato arqueológico de, por ejemplo, un carbón vegetal que nos permite fechar un contexto, sino también el entender una columna estratigráfica a través del análisis, la caracterización de las cenizas volcánicas, los estudios petrográficos y las correlaciones estratigráficas que se hacen para entender no solamente el sitio arqueológico, porque lo que habló Lorena Merino en su presentación es más que nada un análisis ya regional, y esto es muy, muy relevante para entender, por ejemplo, tener capas guías que también nos pueden ser útiles a los arqueólogos para identificar contextos arqueológicos y inclusive solamente viendo perfiles podemos definir una cronología relativa. Ahora, el rol de la etnohistoria es muy, muy relevante porque, por ejemplo, a través de la documentación, precisamente a través de documentos, hay referencia a erupciones volcánicas, obviamente ya a partir de la colonia, pero en este caso la erupción de la cual se ha hablado, la del 300 AP, es una erupción a la cual se ha planteado incluso que fue muy, muy relevante para la zona de estudio del Piedemonte Occidental, porque como se mencionó en la presentación, en la época prehispánica, en el periodo de integración tardío, estaba asentado el grupo étnico de los Yumbos.
pero actualmente ya no hay pobladores que sean descendientes de este grupo étnico en esta región. Y esto precisamente se debe a que hubo una migración que posiblemente fue motivada por la erupción del Pichincha del 300 AP. Entonces, es muy relevante cruzar todos estos datos, o sea, tener tanto el dato arqueológico, el dato geológico, pero también con bibliografía, poder complementar y tener una interpretación más global de cómo fueron estos procesos. Se ha planteado, sobre todo, bueno, Ronald Lippi menciona que posiblemente estos grupos que están actualmente en Santo Domingo de los Sáchilas, los indígenas sáchilas, son descendientes del grupo étnico de los Yumbos, es decir, producto de esta erupción del Pichincha de 300 AP, hubo posiblemente una migración hacia un poco más hacia el occidente y se produce hay un proceso de etnogénesis y surge el grupo de los actuales indígenas sáchilas que están en Santo Domingo. Y obviamente habla de incluso la parte lingüística, que son parte de un grupo lingüístico barbacoa, y por eso se llegan a estas interpretaciones. Pero bueno, resalto en todo caso la importancia de los estudios interdisciplinarios, en este caso la arqueología, geología, y que también se puede complementar mucho más con los estudios etnohistóricos. Eso de mi parte. Bueno, muchas gracias, Andrés. Lorena, ¿tienes algo que comentar? Sí, claro. Bueno, yo quiero hacer igual énfasis en los proyectos que yo he trabajado con los arqueólogos. Bueno, o sea, primero quiero decir que no se tratan solamente de interpretaciones. Por ejemplo, nosotros los geólogos trabajamos con datos exactos, precisos, por ejemplo, de petrografía, análisis petrográfico, en donde calculamos los porcentajes de los minerales existentes. Entonces, quiero hacer énfasis en que estos análisis petrográficos sí permiten definir una cronología muy, bueno, relativa, pero muy cercana a los datos que los arqueólogos encuentran. Entonces, bueno, esto en primer lugar. En segundo lugar, quiero decir también que en todos los proyectos que he participado, se ha visto esta fase, ¿no? En donde tú revisas un perfil y encuentras una capa de ceniza que indica un periodo que afectó posiblemente a una población, y hay estas interrupciones en las que nuevamente se encuentra un suelo de ocupación cultural, nuevamente otra caída de ceniza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una interacción directa con estos eventos volcánicos que nos ayudan y nos permiten a nosotros como geólogos a interpretar también qué fue lo que pasó en las poblaciones. Hubo este periodo de interrupción, luego vino otro evento volcánico, interactuaron con la ceniza, las personas que estuvieron en la zona interactuaron con esta ceniza para, no sé, por ejemplo, para construcción nuevamente como encontramos aquí en Tola Granada, construcción de bloques, por ejemplo, con el material que estuvo anteriormente ahí en este suelo en el que ellos se asentaron y volvieron a hacer uso de ese suelo para construir estos bloques. Y por eso es que se encuentran estas evidencias de estos materiales volcánicos en la construcción de estos bloques, por ejemplo. Entonces, quiero recalcar que los eventos volcánicos son muy importantes para los trabajos arqueológicos y más que nada para definir su cronología, que puede ser relativa, pero los datos son precisos, los porcentajes de los minerales siempre son precisos, entonces nos permiten definir una historia prácticamente. Cuando nosotros vemos un perfil, tenemos una historia de todo lo que pasó durante años. Entonces, creo que estos trabajos sí aportan muchísimo al entendimiento de la historia y de cómo en los diferentes periodos de ocupaciones las personas fueron interactuando con este material o fueron afectadas por estos eventos volcánicos. Eso Claro, sería lo que... muy interesante. Sí, justamente la datación es parte de saber, digamos, hacer bien la historia, ¿no? Precisamente. En ese sentido, Carlos, bueno, no sé, aquí te pongo una pregunta adicional. De la erupción del 500 después de Cristo,
o la del Pichincha, que es del 300 antes de Cristo, la del Pulahua del 500 después de Cristo, ¿se sabe el margen de afectación en toda la meseta de Quito? ¿Hasta dónde llegó al menos la de 500 después de Cristo por el nivel de violencia, por el nivel de dramatismo de esta erupción volcánica? ¿Se tiene algún registro geológico o arqueológico por ceniza de hasta qué Eh, parte llegó? Si llegó hasta la Amazonía, la costa, o sea, en los 4 puntos cardinales, ¿hasta qué punto llegó? sí. ¿Y a qué pueblos o asentamientos afectó existentes en ese entonces, en el 500 después de Cristo? Gracias por la pregunta, Julio. Perdón, solo una pequeña aclaración. Debería ser más o menos el 500 antes de Cristo, no Ah, porque es la del Purulao. Estamos hablando sí, de perdón. que, te puedo decir hasta el momento dónde ha habido huellas o dónde se ha encontrado en estratigrafía esta erupción. Hasta lo que sabemos, como te comentaba, Seidler reporta la presencia de ceniza del Pululagua en la zona de Jamacoaca, es decir, en la costa eh, zona norte, pero no llegando a Esmeraldas del Pacífico. Obviamente ten en cuenta que en ese caso la dispersión del viento es la que se lleva la ceniza. Bueno, justamente hablando del reventador, pues se acordarán que cuando erupcionó el reventador nosotros nos enteramos porque básicamente nos empezó a caer la ceniza porque el viento la traía hacia Quito, ¿no es cierto? Tenemos ese fenómeno. Los vientos dominantes son los que se llevan las cenizas para ciertas áreas y donde tú puedes encontrar, y bueno, en ese caso te da un poco la evidencia arqueológica, te habla de dónde ha caído. Esto fuera del área del Distrito Metropolitano de Quito, también justamente como ya dijo Lorena y lo dijo Andrés, también se encontraba en el noroccidente, entonces de todas maneras tienes que imaginarte esta nube de ceniza que está yéndose hacia hacia el occidente, hacia la costa del Pacífico, y donde obviamente también ha sido identificada. Obviamente, tú vas a encontrar, qué sé yo, 1 centímetro, 2 centímetros, algo muy poco en la costa, como vimos en los perfiles dibujados por Seidler, pues la tefra es muy finita respecto a los paquetes de 50, 60 centímetros que tenemos en la zona de Quito, ¿no? Probablemente casi toda la meseta, al menos toda la parte norte de la meseta estuvo afectada. María del Carmen Molestina reporta la presencia de materiales cotocollao para Toctiuco, pero no recuerdo haber leído que reporte el nivel de ceniza, entonces no sabría decirte si es que para la zona sur de la meseta hay caída, pero lo que sí está muy claro es que por lo menos hasta la zona de Rumipamba tenemos la evidencia. Seguramente si nos movemos hacia el centro histórico, también en ciertas zonas que no han sido afectadas la encontraremos de vuelta. ¿Y hacia la Amazonía? Esa es la cosa interesante también, hacia el oriente ya de Quito no encuentras capas muy finas, o parecería que la afectación fue menor. Y esto también marcaría la eventual continuidad de la habitación en esta zona. Es decir, partamos de una premisa, y es que los estudios para la zona oriental, fuera del distrito metropolitano, o sea, fuera de las mesetas, de la zona urbana, pero todavía en el distrito metropolitano de Quito, es algo relativamente nuevo que se ha empezado hace pocos años. A pesar de los inventarios que se han hecho, sí se han identificado algunos sitios del formativo, no se han identificado las capas de ceniza del Purulagua, y es probable que en estas zonas más bien la vida haya continuado. ¿A qué me refiero? En la zona de la meseta de Quito se propone este fin abrupto de las ocupaciones y de la vida y el desarrollo cultural cortado por este evento muy catastrófico, que probablemente volvió por mucho tiempo incultivable la tierra de esta zona. Pero, como digo, en la zona oriental de Quito esto no hay, en la Amazonía tampoco, entonces muy probablemente hay evidencia clara de continuación de procesos culturales en esta zona. Ya como les mencionaba, hay datos súper interesantes de excavaciones que se han llevado a cabo en los últimos 5 años en la zona de Llano Chico. Últimamente hemos hecho una zona cercana a Dalilaló, en Cumbayá, en Jardín del Este, que realmente fue excavada desde Maxule a inicios del siglo XX, posteriormente por Ecoabel, por la
misión ecuatoriano-belga por Josep Buis y Victoria Domínguez, que también encuentra restos de ocupación del desarrollo regional, es decir, de la sucesiva, la que continúa al formativo, y pues esto nos marca una continuidad. No sé si con esto, creo que me di una vueltota, pero espero haber respondido a tu pregunta. De todas Muchas maneras, gracias. sí, la afectación es netamente a la meseta de Quito y pues la desocupa básicamente. Es lo que se propone. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Nelson Infante, saludo para todos, muy interesante presentación. Nos está preguntando qué medidas se han, esto va para todos, ¿eh? ¿Qué medidas se han tomado para reducir el riesgo volcánico de los asentamientos humanos afectados? Muy especialmente quebradas de escurrimiento lábicos. Hay estudios de vientos dominantes para estas eleocineritas. Entonces podríamos responder en el mismo orden, Andrés, Lorena y Carlos. Perfecto, sí. Bueno, yo les voy a hablar de lo que obviamente manejo, que es el tema arqueológico. Y puedo mencionar que nosotros como arqueólogos, por ejemplo, cuando investigamos un sitio, en este caso Rumipamba, que queda en las faldas del Pichincha, está en el centro, casi en el centro de la ciudad de Quito, evidenciamos cómo en el pasado, precisamente en este sitio arqueológico, hay evidencias de lahares, aluviones, que estaban afectando a los contextos arqueológicos de la época prehispánica. Pero vemos también que hay una reutilización del espacio, es decir, hay un interés por volver a ocupar el espacio. ¿Y por qué se tuvo que dar así en la época prehispánica? Hay que entender porque hay otra lógica, o sea, las sociedades del pasado tenían los volcanes tenían otra connotación, sobre todo más que nada vinculado con lo sagrado. Posiblemente esta reocupación de este espacio tiene que ver, sin lugar a dudas, en gran medida por estos temas más simbólicos, pero también por quizás el control o el acceso a recursos. Pero una vez que hemos evidenciado o sea, tenemos estas evidencias, lo que se hace obviamente es difundir esta información, porque, o sea, vemos cómo hay zonas de riesgo y precisamente actualmente tenemos más bien esa noción de muy marcada del riesgo y que se tienen que tomar medidas, pero sin embargo, eso ya tiene que atravesar totalmente la planificación del municipio, es decir, áreas en las que no se tiene que permitir que hayan asentamientos, pero vemos cómo la ciudad ha crecido, sobre todo en zonas de riesgo, vemos cómo hay un desarrollo urbano muy, muy marcado en las faldas del Pichincha, entonces quizás es como que más bien queda para una reflexión. Vemos cómo en el pasado habían afectaciones precisamente en estas zonas, que es muy evidente por las quebradas, por estar cerca del volcán, pero obviamente había otra lógica. Actualmente, teniendo toda esta noción del riesgo, sigue habiendo esta problemática, pero eso obviamente ya tiene que ver con un problema de fondo que tiene que ver con una falta de planificación y precisamente en más medidas que permitan evitar o sea, problemas en esta relación entre el ser humano y el medio ambiente. Correcto, muchas gracias, Andrés. Lorena, ¿algo que decir al respecto a la pregunta que nos hace Nelson Infante? Sí. Bueno, respecto a igual el trabajo que yo he realizado en gestión del riesgo, puedo decir que sí, o sea, se hace gestión más bien, ahora se hacen mapas. Los geólogos hacemos, por ejemplo, mapas de riesgo. Entonces nosotros calculamos prácticamente este riesgo midiendo el peligro, las amenazas volcánicas, fenómenos de remoción en masa, pero sucede que casi siempre la sobrepoblación permite nuevamente que los habitantes otra vez vuelvan a reocupar estos lugares en donde ya se tiene que, o sea, ya existe una alta probabilidad de que ocurra un peligro, ya sea volcánico, como comentaba, por fenómenos de remoción en masa. Entonces, ahora, por ejemplo, hay bastantes mapas que, bueno, yo he visto de peligros volcánicos, también mapas de fenómenos de remoción en masa, de lluvias, inundaciones. Sin embargo, como digo, es un problema ya no de planificación, pensaría yo, pero sí de sobrepoblación, porque por más gestión que se haga,
muchas de las veces las personas, la población empieza a crecer y los asentamientos en zonas de peligro siempre van a existir. Sin embargo, como digo, existe este trabajo de hacer los mapas de peligro y de riesgo, pero ya depende también ya de las entidades públicas o que regulan esto de las construcciones en zonas de peligro, puedan hacer cumplir la ley prácticamente. Entonces, sí, pero que se hace gestión de riesgos aquí en el país, sí, sí se hace. Incluso, como les comento, los mapas de peligros existen para diferentes peligros que existen en el país. Entonces, sí se hace, pero no siempre se llega o sea, no siempre se llega a cumplir o sea, nunca se llega a ordenar el territorio para que la gente deje de utilizar estas zonas de peligro. Eso sería. Gracias, Lorena, interesante. Muy bien tus aportes. Carlos, por favor. Bueno, yo realmente no tengo muchísimo más que agregar al respecto. Creo que lo que han dicho Andrés y Lorena basta y sobra, digámoslo así. Obviamente lo único que podemos hacer es aprender del pasado. En este caso, ver cuáles son los riesgos aún latentes. Obviamente, por ejemplo, por el momento no esperamos una erupción del Pululagua. Entonces, la ceniza del Pululagua está ahí como indicador de que puede pasar si es que llegara a erupcionar, pero como digo, no es un riesgo ahorita latente. El Pichincha lo fue, el Cotopaxi lo es actualmente. Entonces, más bien ver en esta clave, cuál de estas amenazas latentes tenemos la evidencia histórica arqueológica para cruzar y ver qué podemos o qué hemos aprendido o qué no hemos aprendido de las afectaciones que pueden haber causado estos diferentes volcanes en este caso, ¿no? Y de ahí sí, se aplica todo lo que han dicho tanto Lorena como Andrés. Entonces, eso es todo de mi parte. Bueno, muchísimas gracias a los tres por su presentación. Muy profesional, muy diestro en cuanto al conocimiento geológico, arqueológico y de tecnologías de investigación a la parte sí, arqueológica y geológica y vulcanológica de la parte esta norte, al menos de Quito. Un conocimiento muy diestro a los tres, felicitarles por su participación, sus conocimientos, su investigación, así mismo como todo lo que han hecho en torno a ayudarnos más a conocer a profundidad el pasado prehispánico de la zona de Quito. Ustedes han recibido los mismos saludos de parte del Museo de Sitio de Tulipe, del personal que elabora allí. Han estado atentos a esta conferencia y les extienden un saludo por esta brillante conferencia de los tres. Bueno, antes de dar paso a las conclusiones finales que estarán a cargo del doctor Mario Ruiz, lo voy a presentar. Él va a dar el cierre final de todo este taller de intercomisiones del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Mario Ruiz Romero es investigador y profesor principal del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es graduado como doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill. Tiene una maestría en Geofísica en Nuevo México Tech en Estados Unidos como ingeniero geotécnico en la Escuela Politécnica Nacional. Y ha sido profesor invitado en la Universidad de Carolina del Norte. Tiene cursos de especialización y pasantías en Nicaragua, Alemania, Guatemala y el Japón. Ha dirigido proyectos como el mejoramiento de la capacidad de detección de terremotos y tsunamis en el Ecuador y aplicación de microgravimetría en el monitoreo volcánico, entre otros. Sus campos de investigación e interés son el monitoreo de volcanes con métodos sísmicos, infrasónicos y gravimétricos y la caracterización de fuentes sísmicas. Ha participado como primer autor y coautor en libros sobre monitoreo volcánico y en artículos en revistas científicas sobre temas como la sismicidad de los volcanes como el Cotopaxi, el Tungurahua, el Erebus en la Antártida, el Reventador Sierra Negra en las Galápagos, Chiles, Guagua Pichincha y sobre la sismicidad en la zona de subducción del país. Actualmente es presidente de la Comisión Sismológica de América Latina y el Caribe, presidente de la Comisión de Geofísica del IPGH, Ecuador, organismo técnico de la OEA y coordinador nacional del Programa Internacional de la Litosfera. Y bueno, también fue director del Instituto Geofísico. Sin más, bueno, Mario dará las conclusiones finales, no solo de esta mesa, sino de estos 2 días de jornadas, de trabajo, de debates, en torno a lo que se ha discutido en esta sesión, que ha tenido como eje central el aspecto vulcanológico por parte de la coyuntura. Bueno, adelante Mario, por favor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julio. Quiero
en primer lugar, felicitar felicitar a los ponentes y agradecerles por su tiempo, por haber estado atendido esta invitación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. No, creo que estamos marcando varios, o quisiera señalar varios puntos que me parece que debemos destacar, ¿no? En primer lugar, ¿no? El carácter de hacer estos eventos intercomisiones, ¿no? La idea es que el conocimiento, creo yo, no es es un conocimiento que es compartido, ¿no? O sea, no debemos nosotros pensar desde una especie de sectorización del conocimiento, ¿no? En el sentido de decir, por ejemplo, vamos a ver, los historiadores conocemos esto, los geólogos conocemos esto otro, ¿no? Los geofísicos pueden aportar en esta otra parte, ¿no? Y la verdad quizás es tan elusiva, ¿no? Que a veces ninguno es dueño de todo de la verdad en sí misma, ¿no? O sea, no podemos nosotros pretender que nosotros desde un enfoque no podamos abarcar toda la totalidad de un fenómeno, ¿no? Entonces, creo yo que ante esto se nos presenta como una obligación y también como un reto, ¿no? El tratar de ver los fenómenos desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, obviamente vemos estos fenómenos, cada uno es especialista en su óptica y cada uno es especialista en su campo de trabajo, ¿no? Pero es quizás se necesita una instancia en la cual exista un encuentro de estas diferentes visiones, ¿no? Y también un debate de las diferentes visiones, ¿no? Porque en muchos casos los aportes que se puedan dar no van a ser totalmente coincidentes, ¿no? Vamos a tener quizás dataciones que se hacen con tefracronología, por ejemplo, que quizás no van a coincidir o van a chocar con los esquemas que se tengan en cuanto a los conocimientos, digamos, históricos, ¿no? Entonces, esa contradicción a veces, esa especie de choque puede ser muy beneficioso para nuestra tarea científica, ¿no? Para conocer mejor, para poder plantearnos quizás nuevas interpretaciones y quizás aportar en el conocimiento de los fenómenos, ¿no? Entonces, este tema general que quería hablar de la necesidad de la interrelación, de tener un enfoque multidisciplinario, creo que es cada vez más importante en las ciencias, ¿no? Alguna vez estábamos pensando que a los sismos, ¿no? Les podemos ver únicamente desde las señales que les observamos en una computadora, ¿no? Desde los sismogramas, que son series de tiempo que les observamos en la computadora, y podemos adentrarnos mucho en este aspecto hasta ver, por ejemplo, cuáles son las características, los procesos que se desarrollan en la fuente, ¿no? Pero si nosotros queremos tener mayor trascendencia con nuestro trabajo, no tenemos que ver no solamente la parte sismológica, sino también no solamente ver la parte de lo que está dentro del campo de la sismología, sino también ver cómo estos fenómenos se interrelacionan, cómo los sismos se interrelacionan con con la sociedad en general, ¿no? O sea, si este sismo que nosotros conocemos sus características en la fuente, cuáles pueden ser sus efectos, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad que puede ser, por ejemplo, actualmente vulnerable. Entonces, ahí podríamos ver de que un sismo, ¿no? Como por ejemplo el sismo de Haití, ¿no? Nos dio luces a que los efectos van a depender mucho de cuál sea la preparación de la sociedad, ¿no? Entonces, un sismo de magnitud 7 que ocurre en Haití puede causar 300,000 muertes
¿no? Y un sismo de magnitud 7 que ocurre en Chile o que ocurre en California, ¿no? Los fallecidos podríamos contar quizás con los dedos de la mano, podríamos tener con pocas decenas de fallecidos, ¿no? Ante un sismo de la misma magnitud, ¿no? Entonces, creo yo que esto tiene que ser también analizado, ¿no? Porque si debemos tener una actitud, si queremos trascender mejor con nuestro trabajo, tenemos que apoyarnos en las otras ciencias, ¿no? El ejemplo que les dije de los sismos era un ejemplo quizás de nuestros años, ¿no? El ejemplo de Haití es un ejemplo de un sismo que ocurrió hace 12 o 14 años, ¿no? Entonces es un ejemplo reciente, ¿no? Pero si queremos nosotros estudiar mejor los sismos, tenemos la necesidad de apoyarnos, por ejemplo, en la historia, tenemos la necesidad de apoyarnos en la arqueología, tenemos la necesidad de apoyarnos en las ciencias geográficas, ¿no? Tenemos la necesidad de apoyarnos en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, esto creo que es una invitación y a la vez es un reto que nosotros tenemos, ¿no? El Instituto Panamericano de Geografía e Historia ha buscado la forma de apoyar esta interrelación incluso entre las diferentes comisiones que tenemos nosotros y también entre los diferentes campos del conocimiento, ¿no? Cuando nosotros evaluamos los proyectos, ¿no? O sea, una de las formas que tenemos nosotros de apoyar la generación de conocimiento es a través de los proyectos de asistencia técnica, ¿no? Estos proyectos son lanzados a fines de año o a inicios de los años, o sea, por ejemplo, quizás ahora estamos haciendo o vamos a hacer el llamado de los proyectos para el 2024, ¿no? Entonces, el lanzamiento de los proyectos se hace o a fines del año, por ejemplo, en este caso sería del 2022, o podríamos lanzarle a inicios del 2023, ¿no? Los proyectos pasan a ser evaluados y más o menos a mediados de año se toma una decisión de cuáles serán los proyectos financiados al año siguiente. Pero lo que quería mencionarles es de que en la evaluación de estos proyectos, ¿no? Se tiene la posibilidad de que estos proyectos tengan apoyo de varias comisiones. Por ejemplo, se puede presentar un proyecto en la Comisión de Geofísica, ¿no? En la cual también se solicita fondos a la Comisión de Historia y también fondos, por ejemplo, a la Comisión de Cartografía o de Geografía, de acuerdo a lo que sea pertinente, ¿no? Y cuando se evalúan estos proyectos, ¿no? Los proyectos en los cuales se tiene esta multidisciplinaridad, son proyectos que tienen un plus, ¿no? Que tienen una consideración especial, ¿no? Así también, cuando evaluamos los proyectos, no queremos que los proyectos fomenten la cooperación entre los países, ¿no? Entonces, se busca, y es quizás aquí sí mandatorio, que los proyectos tengan una participación no solamente de un país, sino que sean apoyados por varios países, ¿no? Varias comisiones de varios países, ¿no? Esto no quiere decir que un tema, por ejemplo, que sea propio de un país, digamos, por poner un ejemplo de los que habíamos estado hablando en esta mañana, ¿no? La actividad de un volcán, cómo incide la actividad de un volcán explosivo en la historia o en el desarrollo de los pueblos, en este caso de los pueblos prehispanos, ¿no? Entonces, si vemos como un tema que podría ser un tema, digamos, una connotación local, ¿no? Se le puede ubicarle dentro de una perspectiva regional, ¿no? Y, por ejemplo, ver si este fenómeno pasó también en Colombia, si este fenómeno pasó también en Perú, y ver si es que se puede trabajar conjuntamente con colegas de Colombia, de Perú o de cualquier país de Centroamérica, ¿no?
un caso similar y si este problema, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en el caso de Pululagua, podría ser tomado como el caso de estudio de un tema, ¿no? Si se le puede compartir en su análisis con colegas de otros países, ¿no? Y así se cumpliría el requisito que les menciono de tener de tener el apoyo de varias comisiones de varios países y poder armar las redes de investigadores, que es nuestro objetivo, y poder también compartir los conocimientos con los colegas de otros países, ¿no? Entonces, esta interdisciplinaridad es no solamente bien vista, sino que es apoyada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, ¿no? Y es apoyada con el convencimiento de que estamos caminando en el conocimiento correcto, de que debemos invitar a los investigadores, a los científicos de diferentes áreas a tener puntos de encuentro, a tener puntos de debate, ¿no? Y sabemos de que los resultados de estas discusiones, así en ellas hayan discrepancias o diferencias en los puntos de vista, ¿no? Van a salir con un mejor entendimiento del proceso o del fenómeno que se está analizando, ¿no? Para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, igual quiero decir que los temas, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, en el día de ayer vimos el tema de la actividad del volcán Reventador, de la actividad que ha tenido el volcán del Reventador en los 20 últimos años, ¿no? Y había una charla en la cual nos decía cuál ha sido la actividad del volcán Reventador, ¿no? Desde las primeras referencias que tenemos de su existencia, ¿no? Entonces, en la historia podemos encontrar muchos elementos para ir ampliando este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el volcán Reventador, la primera vez que fue visto es en la década de 1930, o que está documentada su visita es en 1930, ¿no? Pero hay caídas de ceniza que han afectado el Valle Interandino, ¿no? Entonces, ver en los anales históricos, revisar en los anales históricos dónde están las caídas de ceniza, por ejemplo, en Ibarra, dónde están caídas de ceniza en Cayambe, nos van a ayudar a reconstruir, ¿no? esta historia eruptiva del volcán Reventador, ¿no? Asimismo, por ejemplo, los geólogos o los antropólogos pueden revisar qué pasó con las culturas que habitaban, por ejemplo, el Valle de Baeza, ¿no? Cómo estas culturas interrelacionaron con un volcán, ¿no? Cómo el volcán quizás afectó, contribuyó a sus vidas, ¿no? Porque también no solamente en el caso de la interrelación entre pueblos y geografía, o pueblos y entornos, ¿no? Hay que verle el lado negativo, la afectación que tienen los volcanes, ¿no? Los volcanes en realidad pueden hacer también contribuciones, ¿no? En temas tan variados como los paisajes, como la fertilidad de los suelos, ¿no? O como el marcar sitios o vías de comunicación o de interrelación, ¿no? Entonces, los dos ejemplos que se han visto, tanto el día de ayer como el volcán Reventador, como el día de hoy, ¿no? Los aportes que se nos ha dado desde la historia, desde la arqueología, para entender las erupciones del volcán Pululagua, creo que son como elementos, como ejemplos que nos están marcando adecuadamente un derrotero de, digamos, una necesidad de colaborar, una necesidad de discutir, una necesidad de buscar puntos de encuentro, ¿no? Les agradezco a los organizadores, les agradezco a los participantes. Creo que han hecho un aporte importante, interesante, ¿no? Quisiera que estas intervenciones que han tenido el día de ayer, el día de hoy, estén alojadas, por ejemplo, en un canal de YouTube y podamos hacer que la población en general no pueda tener acceso a las mismas y disfrutar como lo he disfrutado yo, de estos conocimientos que en forma tan generosa nos han brindado el día de hoy, ¿no? Y que los
colegas hicieron lo propio el día de ayer. Como les digo, quiero agradecerles a los organizadores y quiero felicitarles y también agradecerles y felicitarles a los participantes. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tus palabras, por tus conclusiones, por la motivación que has dado y la síntesis del trabajo que ha venido realizando IPGH en sus distintas comisiones y el valor del trabajo interdisciplinario. También queremos agradecer a los ponentes de esta mañana, Lorena Merino, Carlos Montalvo y Andrés Mosquera, que pues nos han mostrado su trabajo y sus elevados conocimientos profesionales en su rama de conocimiento en torno a la arqueología y la vulcanología. Asimismo, agradecer al público participante, al público que ha estado presente en esta sesión, en esta jornada. Entiendo que el personal técnico del IPGH se encargará de que este seminario sea difundido, sobre todo, y perenizado en la página de YouTube del mismo. Entiendo que también queda en la página de Facebook, entonces esto permanecerá, por supuesto, para visibilidad del público local e internacional. Bueno, sin más, pues agradeceríamos nuevamente al público, despedirnos de todos, felicitarnos y pues hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y un excelente día.